Hola, les doy la bienvenida cordialmente. Carol me escribió un correo diciendo: sé que tienes un apego sentimental a este modelo de Audi A6. De hecho, hace poco grabé una prueba del Audi A6C9, donde dije que para mí la generación ideal de la 6 es la C7. La C8 realmente no me terminó de gustar por algunos detalles, mientras que la 9 tampoco está completamente libre de defectos. Pero esa es la perspectiva periodística después de una semana de convivir con el auto. Hoy se podría decir que es un momento de la verdad, porque Carol ya ha manejado este auto un poco y va a contar cómo es conducir el A6 C8 en versión híbrida tras hacerle más kilómetros. Hola, yo soy Carol, actualmente de Varsovia, aunque fue la región de Lublin la que me atrajo aquí a este encuentro, porque Sakharov escribió preguntando si alguien de Lublin tenía algo interesante para mostrar, y de ahí es de donde soy. Así que sí, hoy en Varsovia, originalmente de la región de Lublin, tengo un Audi A6 C8 en versión híbrida, por eso pensé que podría ser un auto interesante del que hablar porque no hay mucha información en internet. Para averiguar algo tuve que manejar, tuve que buscar y dedicar bastante tiempo para aprender algo sobre este modelo, en particular en esta versión. Antes manejaba un Opel Insignia. Sabía que necesitaba un auto grande, era la época en que los chinos polacos empezaron a llegar, así que fui a la agencia de JQ y Omodi. Descarté la Omoda de inmediato porque era demasiado pequeña. JQ JQ7 bien, buen diseño, lo probé, pero no era lo que buscaba. Así que me dirigí hacia el otro chino, o sea, BYD. Y aquí ya tuve sensaciones completamente diferentes. Un auto más grande, clase Premium, Silio DMI, ese era el rumbo que estaba considerando. Lo manejé, me causó una buena impresión, pero la caja de cambios hacía ruido como en un Toyota, y eso era algo que simplemente yo no podía soportar. Y el auto lo uso en gran medida para viajes largos. Todavía revisé una vez más Audi Select, porque ese era otro criterio, o sea, si iba a comprar un auto usado que fuera de la red de concesionarios, lo mejor sería que fuera de algún programa, y apareció este ejemplar. En el límite superior de mi presupuesto, 180,000 tenía 34,000 kilómetros recorridos en ese momento. Año de producción 2022. Fui, lo vi, ni siquiera me subí todavía, ya lo había comprado mentalmente. Así que hoy estamos aquí, estamos junto a él y ya llevo 10,000 kilómetros con este auto y no me arrepiento ni un segundo. Bajo el cofre a primera vista aparece el conocido y popular motor 2 litros TFSI de Audi. Pero solo esos cables naranjas delatan que aquí hay algo diferente. Tenemos la versión 50 TFSI, o sea, una híbrida enchufable. En esta versión hay 265 caballos, 350 Nm acoplado a una caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades, y entre el motor de combustión y la caja tenemos un motor eléctrico de 143 caballos, si no me falla la memoria, y también 350 Nm. La potencia total del conjunto del sistema de propulsión son 299 caballos y 450 Nm. He manejado, de hecho sigo manejando como segundo auto un Toyota Corolla híbrido. Me cautivó la forma de manejar un auto híbrido, o sea, el arranque suave desde cero, ese tirón al principio como un tranvía y el silencio. Tiene que consumir más porque aquí el peso del auto es de más de 2 toneladas, casi 2,200. Y ahora sí, desde el principio, cuando empecé a manejarlo, o tal vez incluso antes, cuando lo compré tenía 34,000 kilómetros, el consumo que marcaba la computadora desde el principio era de 7.4 litros, y hoy que ya le hice 10,000 kilómetros, reinicié todos los datos, reinicié las aplicaciones y tengo 7.5 litros. Mi manejo es 80% carretera, principalmente Lublin-Varsovia, y 20% es aquí en la ciudad en el tráfico, donde mi anterior Insignia podía consumir hasta 13 litros y era un diésel de 2 litros. Y aquí lo que es súper importante es que yo no cargo este coche regularmente, vivo en un departamento, no tengo enchufe, no tengo ningún cargador cerca para poder hacerlo de manera regular. Así que realmente lo recargo solo cuando visito los pueblos, cuando voy con la familia a casa de los abuelos, es entonces cuando lo cargo. O cuando voy de compras en el centro comercial, no sé, esa hora, hora y media donde ni siquiera alcanza a cargarse por completo. Cuando estaba conociendo este coche y su comportamiento al manejarlo, pues probaba diferentes opciones. Podemos forzar la carga, podemos mantener la carga de la batería, podemos forzar la conducción puramente eléctrica.
Y en el momento en que lo estaba conociendo, por ejemplo, a veces lo cargaba en la carretera. Económicamente eso no tiene sentido. Todos dicen que los polacos aman las camionetas, pero aquí debe haber un asterisco y una nota al pie. Sí, pero eso aplica a las decisiones de compra de particulares. En ese caso dominan la Kia Sportage, la Yaris Cross o la CHR. Pero el 69% de los registros en Polonia son de empresas, y la reina de las flotas es la Toyota Corolla, que además es el taxi más común en Polonia, con casi 17.000 unidades. Esto no es una teoría, son estadísticas del informe de AutoADN que resume el año 2025 en el mercado de autos nuevos. De ahí también me enteré que el auto con mayor siniestralidad en su base de autos usados esta vez es el BMW Serie 5. ¿Saben cuántos de estos autos tienen un daño registrado en la base de AutoADN? 1 de cada 3, 1 de cada 2, más de 3/4 partes. El enlace a AutoADN está en la descripción. Vale la pena echarle un vistazo, no solo por estas curiosidades, sino sobre todo por información confiable sobre autos usados antes de comprarlos. Revisa el VIN del auto en AutoADN antes de comprarlo y evita un auto que haya tenido accidentes o uno con el odómetro alterado. El enlace está en la descripción, te invito a revisarlo. En cuanto a cosas de mantenimiento, yo todavía no he hecho nada. Al momento de la compra, digamos que negocié que los señores de Audi me hicieran el servicio de cambio de aceite antes de entregarme el auto. Así que llevo 10.000 kilómetros después del cambio de aceite. He escuchado que en estos modelos las pastillas de freno duran hasta 100.000 kilómetros porque la mayoría del frenado se hace con la recuperación de energía y creo que eso es muy probable. Planeo cambiar el aceite según lo recomendado. De acuerdo con el manual, aunque el intervalo recomendado ahí es un poco largo, todavía no he tomado una decisión al respecto. Ya hice 10.000 kilómetros, así que creo que con gasolina se pueden hacer los intervalos de cambio de aceite cada 15.000 kilómetros sin problema. Por lo que te he investigado, si hay que tratar este auto de alguna manera especial, pues realmente no, el manual tampoco dice nada al respecto. Hay que estar al pendiente del cambio de aceite del motor, del cambio de aceite de la transmisión y del cambio de aceite del diferencial. Y también la distribución, sí, yo soy de esos usuarios que hacen ese tipo de cosas. Como mencioné, entregué mi insignia anterior lista para conducir, cambié todo lo que fue posible y así lo haré también en este caso. Me gustan las pantallas, me gusta el aluminio, así que este es un interior que me convence. Me río con mi esposa de que este auto puso el listón tan alto que vamos a tener problemas para comprar el siguiente. Como acabo de decir, esta dirección en la que vamos con demasiadas pantallas ya es un poco excesiva y demasiados interruptores analógicos tampoco es mi estilo, así que este es un punto medio que para mí es ideal en este momento. Y aparte de eso, pues es un ajuste normal. La C8 normal, salvo un pequeño cambio, en el cuadro de instrumentos digital no vemos la temperatura del motor, sino que tenemos el nivel de carga de la batería. Lo que sin duda distingue a esta versión A6 de la versión normal, digamos de combustión, es definitivamente la cajuela, porque a pesar de que tenemos un gran auto, aquí tenemos, según catálogo, un poco más de 400 litros de capacidad. Además, si queremos aprovechar la posibilidad de cargarlo, siempre está la bolsa que nos quita unos cuantos litros. Y eso es algo que también pueden notar los usuarios de la 6 con suspensión neumática. El piso está muy elevado y no hay ninguna posibilidad de levantarlo. Así que esas son cosas con las que tenemos que contar en la versión híbrida, porque aquí tenemos todo el conjunto de baterías que impulsan el auto. Y ahora, las impresiones de manejo, y voy a empezar con una pregunta muy importante. Es decir, siempre que alguien me pregunta, si no tengo cómo cargar un híbrido enchufable, pero me gusta el consumo incluso con la batería descargada, ¿debería comprar un híbrido enchufable? Yo siempre respondo que no tiene sentido. Porque llevas esa batería contigo, te ocupa espacio en la cajuela, hace que el rendimiento de ese auto también sea menor de lo que podría ser, por supuesto. El motor eléctrico potente también está dimensionado para la batería, lo que también te da potencia y todo eso. Así que, en general, tienes potencialmente más posibilidades, pero solo potencialmente porque no las aprovechas. Y siempre digo, no compren híbridos enchufables, porque no tiene sentido si no tienen cómo cargarlos. Y tú, siendo completamente consciente, además no fue una compra accidental,
porque querías un híbrido enchufable y sabías que no ibas a poder cargarlo regularmente. Sin embargo, lo compraste y después de 10.000 kilómetros, ¿estás satisfecho? Estoy satisfecho y hoy volvería a comprar un híbrido enchufable igual, al menos este. ¿De qué se trata eso de que quería específicamente un híbrido enchufable? Me gusta la forma en que se maneja con el motor eléctrico en la ciudad. El hecho de que sea absolutamente silencioso, que avanza sin tirones al arrancar y que simplemente todo sucede de manera fluida. O sea, no se trataba de que consumiera menos, no se trataba de eso. Porque podías comprar un diésel 2.0, ¿no? Y también tendrías menos. Exactamente. La idea era que fuera más cómodo. Además, yo he sido fan de los diésel desde hace mucho tiempo. Toda mi vida he manejado diésel y en cierto momento empecé a apreciar simplemente la falta de vibraciones, el silencio y una forma diferente de trabajar del motor. Lo que más me daba miedo al cambiarme del diésel era la falta de torque. Y eso es algo que hasta ahora me detenía y cada vez volvía al diésel. Aquí realmente yo no siento para nada el retraso del turbo. ¿No noté ese retraso del turbo? Sí, exactamente. ¿Y qué más hace el motor eléctrico? Que no hay ese retraso cuando pisas el acelerador al arrancar. Por supuesto, todo eso también depende del modo en el que estamos conduciendo. Yo en la ciudad manejo en modo Comfort porque así absorbe todos los baches, ya que aquí la suspensión es ajustable. No es neumática, sino ajustable. En carretera manejo en modo individual, donde tengo la configuración de la suspensión y la dirección en modo dinámico. La configuración del motor no la tengo en dinámica porque entonces obliga a conducir siempre con el motor de combustión, por eso uso el modo individual y no el predefinido Dynamic. Las conversaciones con usuarios de híbridos Audi, bueno, en realidad solo en las agencias, pero digamos que confié en ellos, me confirmaron que eso puede tener sentido, que incluso con una carga ocasional eso puede tener sentido. Y esto no es una híbrida que funciona como en Toyota. Aquí tengo una comparación directa porque la he manejado directamente. Toyota recarga las baterías en cada momento posible. Aquí sí manejamos con el tacómetro, que en realidad no muestra las revoluciones, sino más bien la fuerza. Vemos que el auto obtiene la ubicación del GPS incluso si no hay ninguna dirección ingresada en la navegación. Y si detecta un tramo largo y recto donde no hay intersecciones, glorietas o cualquier otra cosa, entonces no hace ninguna recuperación de energía. Simplemente avanza y se puede ver que la aguja no baja hacia charge, sino que se mantiene plana en ready y se siente que el auto rueda. Porque no tiene sentido recuperar energía para luego gastarla, ya que siempre hay pérdidas en cada una de esas operaciones. Así que si ya tenemos una velocidad X y el camino está recto, ¿para qué interferir? Hay que dejar que el auto ruede sin resistencia, tanto como sea posible. Exactamente, así es con el acelerador. Entonces aquí no hay tanta recuperación, pero aún así prácticamente siempre arranca con el motor eléctrico. Sí, fue una decisión consciente de mi parte. También tenía que ver con el consumo de combustible en cierta medida. Como digo, aquí tenemos un auto de 300 caballos, mi consumo en 10.000 kilómetros es de 7,5 litros, así que creo que es un resultado realmente decente, especialmente considerando que aquí tenemos 4. Sí, es una solución de Audi o también de Volkswagen, como el Touareg. Específicamente donde el motor eléctrico se coloca antes de la caja de cambios, así que todo lo que está después de la caja de cambios permanece sin cambios. Exactamente. De esta manera, si el auto tenía 4, sigue teniendo 4 y es completamente un 4 mecánico, incluso cuando se conduce solo con electricidad. Sí, se siente que a veces se desconecta, al menos esa es la impresión que tengo porque no sé si es ultra. Sí, es ultra. Ok, pero a veces pasa que voy manejando y veo en el economizador manteniendo una velocidad constante que de 10 baja, digamos, en promedio a 6, entonces no sé si eso puede ser gestión de energía. O sea, eso puede ser más bien un efecto de la gestión de energía y otros factores, porque ultra sí ahorra, pero no tanto, ya que no pone tanta resistencia como para que baje tanto. O sea, para mí también es como una especie de motivador, porque como yo vivo en un departamento, tengo planes, o más bien un sueño de construir una casa, y es como para motivarme a tomar esa decisión para construir esa casa, para poder conducir usando electricidad. Porque si estoy en casa de mis suegros y tengo la posibilidad de cargar el auto, pues manejo así, digamos.
Si manejo como el típico europeo según los estudios, o sea, esos 50 a 70 kilómetros diarios, creo que ese auto es simplemente ideal. Yo solo con electricidad hice una prueba y recorrí 72 kilómetros, lo cual es un valor realmente alto, aunque creo que un poco irreal para un uso regular, tal vez un resultado irrepetible, así es. Eso fue porque era un día en el que la temperatura no requería ni calefacción ni aire acondicionado en el vehículo. Y era una ruta por carreteras nacionales, es decir, a entre 70 y 90 kilómetros por hora, con una velocidad muy constante. En cuanto a la suavidad de conducción, lo confirmo, es un auto que se maneja como un eléctrico, pero no está ajustado de manera tan agresiva que apenas tocas el acelerador y ya sale disparado. Tiene una suavidad al andar. Este motor eléctrico no es tan potente por sí solo. La otra cosa que también se nota es el momento en que se enciende el motor de combustión, porque ahora estamos conduciendo en modo EV, así que por defecto va en eléctrico. Y ahora, si por ejemplo aceleras, vas a sentir ese momento cuando él sí. Él no cruza una especie de límite, sí. Y eso es algo que justamente si quisiéramos conducir puramente en modo eléctrico para los puristas, hasta ese momento él va a ir en modo eléctrico. Y solo a partir de ese momento, cuando lo forzamos. Porque es así, él no va a mantener la energía eléctrica a la fuerza, sino que si realmente hay necesidad de acelerar, aunque hayamos forzado el modo eléctrico, se va a activar y va a usar toda la potencia. Lo que definitivamente hay que reconocer es el peso que se siente al frenar de manera más brusca, porque como dije, son más de 2 toneladas. Así es. Mira, aquí está bastante vacío. Sí. Sí, bastante vacío. Oh, aquí de alguna manera ese cambio pasará, entonces tendremos... Mira cómo se secó el camino, en realidad en 10 minutos desde la última vez que pasamos por aquí. Sí, 50. Lo único es que sí, los neumáticos estaban un poco húmedos y eso realmente arruinó esa maniobra brusca a la izquierda, porque por un momento se pusieron hacia la izquierda, pero seguían yendo recto, sí. Se podía escuchar cómo raspaban el asfalto, así que el coche no se lanzó tan fuerte a la izquierda como realmente quería, y no hay mucho más que decir al respecto. O sea, lo que sí sabemos con certeza es que no se inclina. Sí. Que en el modo deportivo, al menos en el dinámico, manejó realmente bien, tan bien como las llantas lo permitieron y no se inclinó para nada, y que en ningún momento sorprendimos a la electrónica, que no hubo intervención electrónica. Yo también esperaba alguna reacción, no, nada. Nada, simplemente tranquilo. Aquí podemos hacer una repetición si acaso. Aquí solo pasaremos, señores, con calma para que no haya problema. No se asusten. No asustar a nadie y aquí de nuevo tenemos límite de 50. Ahora está seco. No. Un poco más fuerte ahora se agarró un poco mejor al asfalto, se inclinó un poco más porque ya hubo ese cambio de dirección también, ¿sí? Y se sintió. Y en este momento se nota que en cada versión, incluso en la más deportiva, sigue siendo esa vagoneta familiar. Combi familiar. ¿Qué más te lleva a conducir despacio? Y eso también encaja un poco con lo que decía. Adelante lleva cristales laminados, el parabrisas es acústico y térmico, así que aquí de verdad el silencio te envuelve. Y no, este auto no te impulsa a conducir, digamos, de manera deportiva. Cuando todavía hacía pruebas de manejo, tomé como comparación un 40 normal, un 45 TFSI con este, así que sé que eso es un punto de referencia. Pero era como si me subiera a un tractor, a pesar de que también es un motor de gasolina que realmente tiene un funcionamiento muy suave, ¿sabes? Ahora estamos sentados aquí y en realidad tenemos un silencio total, ¿verdad? Sí, no pasa absolutamente nada. Si tuviera que buscarle defectos, lo que me falta es el audio. Aquí está el Audi Sound System, así que no hay ese audio de marca Bang & Olufsen. Eso sí me hace un poco de falta. Y tampoco hay techo panorámico, es algo que sí quería tener, nunca lo he tenido, pero aquí mi hijo lo quería, pero lamentablemente no se pudo. Fuera de eso prácticamente tiene todo lo que necesito. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando si un híbrido enchufable es una buena idea o no? Definitivamente no es un auto para todos. Como mencionaste, siempre llevamos esos 300, 400 kilogramos de baterías con nosotros. Definitivamente lo recomiendo a las personas que quisieran o tal vez están pensando en pasarse a la electrificación, pero aún no están seguras o no están listas por alguna razón. Que no cuentan cada peso gastado en el auto porque pueden permitirse reparaciones potenciales. Porque aquí, en realidad, por lo que he hablado,
Si algo pasa, entonces empezamos desde 20 a 25,000 cuando se trata de cosas relacionadas precisamente con el sistema de propulsión eléctrica. Así que eso definitivamente hay que tenerlo en cuenta, por eso yo solo buscaba autos con Audi Select. Exacto, porque tú tienes una garantía adicional. En ese sentido, ¿tengo una garantía de 1 año? Sí, este auto es en realidad del mercado alemán importado a Polonia. Y entonces tenemos una garantía de 1 año que Audi da como una especie de garantía fuera de la agencia, porque los autos comprados en Polonia de Audi tienen una garantía de 5 años, así que es algo un poco diferente. Así que, bueno, yo lo tengo en cuenta. Por experiencia sé que si me pasa algo con el auto, normalmente es en el primer año de tenerlo. Entonces cuento con que si algo tiene que pasar, va a pasar justo entonces. Sí, exactamente. Pues cruzo los dedos para que no te pase nada, para que no tengas que gastar tanto dinero, que sigas disfrutando el viaje y que pronto construyan un lugar donde puedas conectarlo a la corriente. Sí. Con motivación extra, gracias. También les agradezco a ustedes por ver este episodio. Recuerden suscribirse y nos vemos en los próximos videos. Adiós.